Hagamos un pequeño experimento. Seguramente se encuentren en un lugar acompañado de más gente. Si es así, y siempre con cierto nivel de conocimiento o confianza con estas personas, porque si no va a resultar bastante raro, hagan una pequeña encuesta a mano alzada. Que levanten la mano todos los que hayan nacido en Madrid. Dependiendo de la edad y de las circunstancias de los participantes en la encuesta, habrá más o menos manos levantadas. Si son muchas, hagamos una segunda pregunta. Que levanten la mano quienes hayan nacido en Madrid y sus padres sean también de Madrid. Seguramente sean ya muchos menos. Y si hiciéramos ahora un tercer intento preguntando por los abuelos, es decir, por los que son de Madrid, Madrid, o sea, gatos, comprobaríamos que el número es sorprendentemente bajo. Sin embargo, si hubiéramos preguntado al principio sobre cuánta gente era de Madrid, las manos habrían sido bastantes más. Muchas más, porque resulta que el madrileño no nace, se hace. A lo largo de esta sección haremos un pequeño recorrido sobre la vida de los madrileños de distintas épocas y procedencias, desde sus remotos orígenes hasta la más rabiosa actualidad, pasando por un montón de lugares comunes y no tan comunes, llenos de gente que, aunque a algunos les pese, llevarán siempre la etiqueta de madrileños. Bienvenidos, burbujeros, a este vuestro podcast, Las Batallitas de Víctor, hoy con Víctor Fernández, que vamos a seguir hablando de Madrid. En el último episodio hablamos de cuando Madrid no era Madrid y tomábamos como punto de partida una noticia de un periódico con motivo de unos restos en las obras de la M30 para seguidamente hablar de unos restos que aparecieron en la Gavia. Por lo visto a un pueblo carpetano, siglos IV, II a.C. Exactamente. Por lo tanto, nos situaríamos entonces, Víctor, en la Edad de Hierro. Estamos en la última fase de la Edad del Hierro. Madrid todavía no es Madrid, ¿vale? Nos falta todavía un par de episodios para que Madrid podamos empezar a llamarlo algo parecido a Madrid. Pero por ahí ya empiezan a aparecer, a asomar la cabecita los carpetanos. Ya empiezan a aparecer nombres un poquito más familiares, ¿no? Porque a la gente, eso de carpetano, a mucha gente le suena de la estación de metro de Vía Carpetana, ¿no? Pero no tiene muy claro de dónde viene. O un adjetivo que últimamente se usa menos, ¿no? Que es eso de carpetobetónico. Me encanta, Cela lo utilizaba mucho. Sí. Es como la España profunda, ¿no? Todo aquello, todo lo negativo de los españoles, pues es lo carpetobetónico. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que ver es quiénes son los carpetanos, ¿no? Y aquí, pues vamos a empezar con una perogrullada. Los carpetanos son los habitantes de la Carpetania. Me encanta. ¿Vale? Pero es que la Carpetania es la zona habitada por los carpetanos. Ajá. Entonces, claro, esto es lo de... ¿Qué viene antes? Es lo del huevo y la gallina, ¿no? Claro. Entonces aquí pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque si los carpetanos viven en la Carpetania y la Carpetania es donde viven los carpetanos, sí, pues hay que empezar a desentrañar este pequeño lío. El origen, como casi siempre en la historia, está en las fuentes clásicas, ¿no? Griegos, romanos, toda esta gente. Estrabón, Polibio, Plinio el Viejo, Tito Livio, un montón de gente. Entonces, en la última parte de la Edad del Hierro empiezan a aparecer ya, se extiende mucho la escritura por todo el Mediterráneo. Entonces nos encontramos pueblos que, por decirlo de alguna manera, son muy aficionados a dejar constancia de todo lo que hacen o todo lo que se encuentran, y otros que son menos aficionados. Entonces los griegos y los romanos se encuentran entre el primer grupo, ¿no? Van dejando constancia de todo lo que hacen y lo que se encuentran a su paso. Eso fue lo que vimos con Víctor en el último programa. En el episodio de la escritura. Efectivamente, que por cierto ha recogido tu guante sobre la metalurgia. Ya avanzo que en el siguiente programa Víctor nos va a hablar de la metalurgia. Pero muy bueno, bien. Seguimos. Y luego, pues claro, están los pueblos que son muy poco dados a dejar constancia por escrito de lo que hacen. Sí, básicamente porque
o no tienen un sistema consolidado o no lo consideran necesario. Y entre este grupo están los celtas. ¿Vale? Aquí ya nos estamos metiendo en un pequeño jardín. Sí, ¿vale? sí. Entonces, a esta etapa de la historia en la que hay escritura, pero no hay escritura del todo, se le conoce como protohistoria. Ajá. No, sería como la historia original o el origen de la historia primitiva. Eso es. Vale, entonces, los carpetanos, nuestros carpetanos, porque el episodio va de eso, Sí. aunque me ha ido un poco por las ramas, pertenecen a este grupo. ¿Vale? Es de los pueblos de los que no hay documentos escritos. O sea, que lo que sabemos de ellos es por lo que nos cuentan otros pueblos que pasaron por aquí. Esto hoy en día lo llamaríamos eurocentrismo, ¿no? Solo existen los otros pueblos cuando nosotros... Hablamos de ellos, claro. Efectivamente. América no existía antes de que llegara Colón y ese tipo de efectivamente. No hay nada nuevo. No. Entonces, pues claro, esto se reduce a una cuestión de punto de vista. ¿Vale? Entonces, en este caso, los culpables, entre comillas, son los romanos. ¿Vale? Los romanos nos cuentan su historia, tenemos muchos datos del pueblo romano, de cómo va cambiando a lo largo del tiempo, pero el punto de vista del otro prácticamente se ha perdido. Entonces, el romano nos cuenta cómo eran los carpetanos desde su punto de vista. Desde el punto de vista del vencedor, además, claro. Efectivamente. Y no sabemos en realidad ni quiénes eran los carpetanos, ni cómo eran, ni cómo se llamaban a sí mismos, etc. Pero bueno, esto lo iré explicando poco a poco. Claro, cuando un romano llegaba a la península, debía entender bastante poco de lo que veía. ¿Vale? Veía pueblos y los romanos les consideraban a todos, en general, pueblos bárbaros. ¿Vale? Aquí tenemos otro pequeño problema, ¿no? Que nosotros la imagen de bárbaro que tenemos es la de las películas de Schwarzenegger, ¿no? Efectivamente, Conan. De Conan y compañía, ¿no? Pues vale, bárbaro resulta que significa otra cosa completamente distinta. Es algo así como extranjero, ¿no? El que no habla la lengua con claridad. O sin civilizar. Pero claro, sin civilizar desde el punto de vista de un romano. Claro. Alguien que se dejara barba, como mi compañero Manuel, sería un bárbaro. ¿Vale? No tiene nada que ver una palabra con la otra, pero bueno. ¿Por qué? Porque un romano se afeitaba, ¿no? O se cortaba el pelo, y como el otro no se corta el pelo, pues es un bárbaro. Tiene costumbres extranjeras. Vale. Es increíble cómo la lengua va avanzando y las palabras se van cargando con significado a medida que va pasando el tiempo. Tenía que meter mi cuña, venga. Genial. Bueno, el segundo problema que tenemos es que los romanos que van llegando aquí y nos dejan noticias de los carpetanos, sí, pues muchas veces lo hacen con varios siglos de diferencia. Entonces, desde el primero que habla de los carpetanos hasta el último, hay 300 años. Madre mía, 3 siglos. Ahí y el último escribe 200 años después de que los carpetanos ya no existan. Entonces ya empezamos a tener aquí un problema bastante complejo. Claro. El primero de ellos, pues por ejemplo, es que ni siquiera sabemos cómo se llamaban los carpetanos a sí mismos. ¿Vale? Porque ellos conciencia de tribu y de pueblo tenían. Pues ¿verdad? tampoco lo tenemos nada claro. Bueno, me han matado. Sí, el concepto de etnicidad no está muy claro. Porque claro, el romano llegaba aquí, veía diferencias y a cada pueblo le daba un nombre que él consideraba. Entonces, puede que a el mismo pueblo, que por el motivo que sea tuviera pequeños rasgos distintos, le hayan dado distintos nombres, y a pueblos distintos les haya metido en el mismo saco. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos. Entonces, claro, los arqueólogos llevan varios siglos intentando desentrañar este puzzle. Y luego volvemos a tener otra vez el dichoso problema de los restos arqueológicos, ¿vale? Que en algunos lugares son abundantes y en otros son muy escasos. Entonces, la mayor parte del trabajo del arqueólogo y del historiador va por este camino, intentar resolver todo este pequeño puzzle.
Entonces, claro, ni siquiera sabemos el verdadero nombre de los carpetanos. Claro, ¿cómo se denominaban ellos a sí mismos? Carpetano viene de una palabra púnica, fenicia, fenicia, cartaginesa. Suena algo así como cart, que significa... Me encanta la pronunciación. ¿Qué significa? Escarpe. ¿Vale? Porque es una palabra que adoptan los griegos y ahí pasa el latín. Sí. Y significa, pues, escarpe, pues un lugar de difícil acceso. Y que pues los romanos aplican a estos pueblos. Entonces, los carpetanos serían algo así como la gente que habita en los escarpes. Vale, entonces, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Pues claro, cuando los romanos llegan aquí, o primero llegan los cartagineses, luego tal, cuando llegaron en esta zona, se encontraron que en zonas elevadas, como en los cerros que hay detrás de Alcalá de Henares, por ejemplo, o en las riberas del río Manzanares, o la propia Madrid, donde está el Palacio Real, eso sería un escarpe. Es una zona elevada, donde normalmente se construían fortificaciones o ciudades fortificadas, o sea, castros que llamaban los romanos u ópida. Vale, entonces lo primero que nos encontramos es pues a un grupo de pueblos que han construido por motivos de seguridad recintos fortificados en zonas de difícil acceso. Escarpadas, y a estos zonas escarpadas. Les llaman carpetanos. Claro. Vale. Y eso no tendrá que ver por casualidad, así tirando con Cárpatos, ¿no? No, por Dios. Eso hay algún historiador por ahí empeñado en que sí, que los carpetanos venían de los Cárpatos. No entendemos todavía el resto muy bien por qué, pero lo único que coincide es la raíz. Claro. Claro, los romanos llegan a la zona de Dacia, la zona de Rumanía, y a las montañas que ven al fondo pues les dan el mismo nombre. Vale, como la zona escarpada del final del imperio. Pero bueno. Bueno, pues entonces ya sabemos que los carpetanos son los que viven en los escarpes. Y no vienen de los Cárpatos. Fundamental. Ahora hay que saber qué es la carpetanía. Ahí está. Entonces, en la antigüedad, los romanos, los límites que dan es con referencia a otros pueblos. Entonces ellos te dicen, los carpetanos limitaban al norte con los arébacos, con los celtíberos, con los betones por el oeste, con los olcades por la zona del suroeste, sureste, etc. Y no te dicen mucho más. Entonces, lo mismo, los arqueólogos llevan excavando durante siglos y un poco más ordenadamente los últimos 50 años, vamos a poner. Sí. Y han ido reconstruyendo el puzzle. Entonces, donde hemos encontrado restos similares, pues concluimos que vive el mismo tipo de personajes, el mismo tipo de gente. Entonces, la Carpetania sería, pues básicamente, toda la Comunidad de Madrid y los límites alrededor. O sea, sería más o menos desde el sistema central, todo el valle central del Tajo, o sea, se metería un poquito hacia Guadalajara, buena parte de la provincia de Toledo, y se metería un poquito también hacia Cuenca y hacia Ciudad Real. ¿Vale? Entonces eso sería más o menos la Carpetania, es la parte central de la meseta. Y sería donde estarían situados los carpetanos. Los carpetanos. Vale. Junto con el resto de pueblos, porque claro, todo esto, que es lo que estoy viendo ahí el mapa, nos vas a hablar ahora, de los pueblos prerromanos, que son los que... Esperamos, sigue, no te quiero... Sí, no, a eso iba a hablar. Sí. Claro, ya sabemos más o menos quién son los carpetanos y qué es la Carpetania, pero bueno, ¿y esa gente de dónde ha salido? Claro. ¿No? Entonces, volvemos otra vez a los romanos. De los Cárpatos no. De los Cárpatos. ¿Qué es lo que hay que dejar claro? De los Cárpatos no. A los pueblos que había antes de los romanos les llamamos pueblos prerromanos. Irrefutable. Imaginación al poder. Ahí está. ¿Vale? Entonces, claro, los pueblos prerromanos son los que había en la península antes de la llegada de los romanos. Y tradicionalmente se les ha dividido en dos grupos, ¿no? Los celtas y los íberos. Aquí también hay mucha barbaridad, mucha burrada, ¿no? Eso claro. De que los celtas eran altos y rubios y los íberos bajitos y con barba. Y con barba. Y luego, de la unión de los celtas y los íberos, salían los celtíberos, ¿no? Irrefutable también. Que debían de ser bajitos y rubios o altos y morenos, pero bueno. Una de las dos.
Esto es una barbaridad, ¿vale? Ajá. Esto se veía en los libros de hace 60 y 70 años, pero ahora ya está Ya está claro que no. completamente superado. O sea, que los celtas ya estaban por aquí. Sí, los pueblos celtas tienen su origen en Centro Europa. Ajá. Y es la denominación que se ha dado a una serie de culturas de la Edad del Hierro. ¿Vale? Se habla de la cultura de Hallstatt o de la cultura de Latén. Ajá. Y abarca pues desde lo que hoy sería más o menos Austria, el sur de Alemania, todo el norte de Francia, Suiza, y llegan a la península. Con lo cual, la teoría de que sean rubios y eso vendrá por ahí, ¿no? Bueno, más o menos. Llegan a la península y aquí ya estaban los íberos. Entiendo. Espera, esa es otra historia. Ah, Ahora vale. voy a... Es que no es tan fácil. Porque no está muy claro lo de que llegan a la península, si llegaron los pueblos como tales Ajá. o llegó su cultura. Ajá. Entonces la cuestión es un poquito más complicada. O sea, hay una teoría que dice que los celtas llegan como un pueblo invasor Sí. y acaban con el sustrato anterior. Ajá. Acaban con los pueblos que había aquí. Pues para que os hagamos una idea, los celtas abarcan desde el País Vasco hasta el sur de Portugal y toda la meseta. O sea, si hiciéramos una diagonal desde el Algarve portugués hasta el Sí. País Vasco, todo lo que queda por arriba Sería celta. sería céltico. Y van llegando en sucesivas oleadas. Ajá. Hay otra teoría que dice que lo que llega no son los celtas, lo que va llegando es su cultura, ¿vale? Que se produce un proceso de aculturación y que Pero- la gente que ya estaba aquí Sí. acepta o adopta esa cultura porque es más avanzada. Ellos eran pueblos de la cultura del bronce. Entonces, claro, van llegando inventos más avanzados de la cultura del hierro y ellos lo adoptan. Entonces, la segunda teoría es lo que mantiene. No es que arrasen, sino que se vayan adaptando esos Claro que pueblos a... puede llegar población, pero lo que llega sobre todo es la cultura. Entonces, claro, aquí ya la historia de los altos y rubios se nos viene un poco abajo. ¿Vale? Claro, esto no es de sopetón, ¿vale? La cultura céltica va entrando en la península en oleadas. Entonces, a la primera, la más antigua, se la llama protocéltica. Y llegaría pues en torno al siglo VIII a.C. Y ahí aparecen pueblos como, por ejemplo, los lusitanos, que vivían en la zona de Portugal, y los betones, ¿no? Que ocupaban más o menos lo que sería Ávila. Y la segunda oleada es hacia el siglo V a.C. y allá pertenecen los carpetanos, ¿vale? Y es lo que se conoce como cultura de Latén. Ajá. Latene, escrito. Sí, sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces ya tenemos un pueblo que se asienta en lo que sería Madrid y alrededores, con una cultura céltica Sí. y con unos rasgos pues bastante marcados. Y a poco que nuestros escuchantes enlacen, acabamos de dar también explicación al término carpeto betónico. Efectivamente. Estaban ahí los dos limitantes. Nuestros vecinos, los betones. Efectivamente. Luego, claro, tenemos la otra cultura, que son los íberos. Ajá. Los íberos, lo mismo, hay varias teorías al respecto. Algunos no se sabe muy bien de dónde salen. Teoría número 1. El origen de los íberos. No se ha descifrado la lengua íbera. Hay muchísimas teorías al respecto. También no voy a entrar en ello porque no acabaríamos hoy. Y la segunda viene a decir que los íberos, lo mismo, son un pueblo autóctono, que fueron asimilando avances culturales de fenicios, griegos, cartagineses. Entonces, los íberos ocuparían la fachada mediterránea, más o menos pues desde lo que sería la desembocadura del Guadalquivir hasta los Pirineos. Que sería lo que denominarían Iberia, y ya me estoy lanzando un Sí. poco... Iberia es el a la nombre que le piscina. dieron los griegos, ¿no? Es lo mismo, la misma historia, es la tierra del Iber que hemos identificado con el río Ebro. Claro. Porque es el río más importante de esa zona, entonces debe ser el Ebro. Tampoco está claro del todo. Sí, sí, porque hay también otra teoría de las muchísimas que hay, que dicen que Ibero viene de conejo, que aquí había muchísimo conejo. Pero no, lo más plausible es eso, ¿no? Que sea Sí. del Ebro. Entonces de la tierra del todos los habitantes de esa zona pues son los íberos. Y es la misma historia, no sabemos si es un único pueblo
o si son varios, pero bueno, se tiende a identificar como un conjunto. Hay una zona limítrofe entre ambos pueblos, que es la Celtiberia, ¿vale? Que es la zona más o menos en torno al sistema ibérico. La zona de La Rioja, Zaragoza, Guadalajara, se mete hacia Soria bastante, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no es que sea una mezcla de celtas e íberos. No es que hayan llegado los dos pueblos, se hayan mezclado y ha surgido un mix. No, son pueblos de origen celta, iberizados, que a su cultura le han añadido elementos íberos. Lo que se cree, ahora llego a los carpetanos otra vez, es que los carpetanos eran un pueblo celta celtiberizado. O sea, que eran de origen celta, pero que al ser vecinos de los celtíberos habían asumido algunos rasgos pues propios de otras zonas. Tenemos ahí el mapa donde están todas esas zonas que has estado... Tenemos a los carpetanos en el centro y justo hacia el este, lo que sería Cuenca, Guadalajara, etcétera, serían los celtíberos. Entonces son nuestros vecinos del este. Y es lógico que entre ellos y nosotros haya intercambio cultural. Claro. Hay que tener en cuenta que la Carpetania es una zona de paso. Si tú vienes desde la submeseta sur y quieres ir o hacia el Valle del Ebro o hacia la submeseta norte, tienes que pasar por aquí. Es uno de los lugares normales de paso. Entonces, se cree que era una zona pues de intercambio bastante muy intenso. Claro. Y hay una cosa que has dicho que me parece muy, muy interesante, y es que, digamos, el invasor, entre comillas, da su cultura, pero claro, también recoge la cultura del pueblo que está ahí. Sí, claro, no es solo en una dirección. O sea, nosotros interpretamos el invasor como que llega, pues como las películas, arrasando con todo, exterminando con todo, y no es así. Normalmente el invasor impone un modelo de gobierno, un sistema de impuestos, un sistema militar, y el sustrato de población permanece. Claro. O sea, yo es lo que intento explicar siempre en mis clases. Cuando llegan aquí los romanos, no matan a toda la población de la península, las romanizan. O sea, te voy a hacer romano. Te voy a hacer que te cortes el pelo, que te afeites las barbas y que te vistas con toga. ¿Vale? Que dejes de ser un bárbaro. Entonces, y te voy a hacer que aprendas latín y voy a mezclar tus dioses con los míos. Los voy a asimilar. ¿Vale? Entonces, externamente vas a parecer un romano, te voy a hacer romano, pero tú étnicamente sigues siendo lo que eras. Lo que pasa es que te vas a olvidar de ello. Vale. Bueno. Después de esta pequeña divagación, nos toca explicar cómo viven los carpetanos. ¿Vale? ¿Cómo se cree que vivían? Porque también habrá bastante teoría sobre esto. No, esto está un poquito más claro. Por los restos, ¿no? Imagino. Sí. A ver, más o menos es por lo que los restos que se encuentran, por las especies de esta zona que son autóctonas, etcétera. Esto es un poco más fácil. Entonces, los carpetanos originariamente eran un pueblo agrícola. Se asentaron en las zonas llanas, cercanas a los ríos, que es donde es más fácil desarrollar la agricultura. En algún momento, entre el siglo V y el siglo III, que es cuando nos empiezan a contar los romanos y los cartagineses qué hacen los carpetanos aquí, van abandonando el llano y se van trasladando hacia las zonas altas. Cuando los cartagineses llegan aquí, dicen, estos son los carpetanos, ¿no? La gente de los escarpes. En las zonas llanas, pues ellos se dedican a la agricultura. Y normalmente, pues lo más representativo suele ser los cultivos de cereales, las legumbres, y tenía mucha importancia la recolección de bellotas. Anda, ya empezamos ahí. Sí. Descubriendo el jamón. Que no sabemos todavía. El jabón todavía no, pero con las bellotas se pueden hacer muchas cosas interesantes. Bueno, ahora la tenemos un poco como para alimento para los cerdos y poco más, pero resulta que si la procesas mínimamente y la mueles, puedes hacer una harina muy rica, una harina de bellota. Mira. Puedes hacer una especie de tortas, pan, etc. Y luego la otra base de su economía pues sería la ganadería, preferentemente ovina y caprina. ¿Vale? O sea, ovejas y cabras. Y luego, en menor medida, todo lo demás. Bovina, porcina, equina. Caballos ya.
Y un poco saliendo de esto, por algunos restos que hemos encontrado en algunos lugares, parece ser que los carpetanos no le hacían ascos a comer perro. Bueno, ¿Vale? bueno, la fama se la llevan los chinos, pero no. Aquí también le dábamos. Que sepáis que también aquí se comía perro. Claro, entonces tenemos Sí. a una mayor parte de la población que es agrícola. Vamos, prácticamente el 90% de la población son trabajadores del campo. Como actividades complementarias, pues sigue existiendo la caza, ciervos, liebres, conejos, que hablabas tú antes, Ajá. y la minería. ¿Vale? Como es una zona de montaña y con varios ríos, pues aquí encontramos minas de sal, cobre, estaño. Ajá. Y luego los romanos, que eran tienen una minería muy avanzada, encontraron oro. ¿Vale? Que ya fue cuando dijeron, de aquí no nos vamos. De aquí no nos vamos. Son tan eficaces explotando en minería que oro ya prácticamente en esta zona No hay. no hay. Vaya. Bueno, pues tenemos agricultura, ganadería, tenemos explotaciones mineras y lo único que nos quedaría sería las actividades secundarias y terciarias, ¿vale? Que sería la artesanía y el comercio. En artesanía, pues también nos quedan muchísimos restos, ¿vale? Los más conocidos son de cerámica, como por ejemplo este que nos muestran aquí, el vaso de los caballos. Ajá. ¿Vale? Son cerámicas normalmente para almacenar provisiones, ¿no? En la parte de abajo de las casas se excavaba como un agujero, la cerámica se introducía, por eso está decorada hasta cierta altura. Esa es la parte que se veía. Claro. Ahí se introducía grano, sobre todo, y se tapaba. Entonces quedaba preservado sobre todo de los roedores y ese tipo de los cosas. bichos, claro. Luego también aparece metalurgia. De lo que nos hablará Víctor en el siguiente programa. Efectivamente. Y orfebrería, o sea, que es un tipo un poquito más refinado, ¿vale? Si nosotros nos encontrásemos con un carpetano de un golpe de vista, o bueno, alguien en general de la antigüedad, por cómo va vestido, por los colores que utiliza o por los adornos que usa, sabríamos si es de una clase alta o de una clase baja. ¿Vale? Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Si tú ves a alguien con un Rolex, dices, este tío tiene dinero. Estamos viendo que poco se ha cambiado. Entonces, en aquella época es igual. Entonces, por ejemplo, los colores. Si tú veías que alguien vestía con colores muy vivos, un color rojo, un color azul, significa que es de clase alta. Alguien pudiente. Porque el proceso de teñir esas ropas suele ser bastante laborioso. Y costoso. Y elementos muy caros, claro. Tienes que traer tintes de bastante lejos o materias primas que son difíciles de encontrar, etcétera. Y si tú veías a alguien vestido de blanco, de negro, de marrón, es que no tenía mucho. Claro, que es lo básico que encuentras. Y luego con los adornos pasa exactamente lo mismo. La que hemos visto antes es la llamada placa de Santorcaz. Se ve una cabeza de un ciervo y unas perdices. Exactamente no sabemos lo que es, ¿vale? Hay quien considera que es una placa pectoral, probablemente que la llevaran las mujeres por el tamaño, y hay otros que consideran que no, que es una mala interpretación nuestra y que puede ser la tapa de una caja. Pero bueno, la interpretación más extendida hoy en día es que sea algún tipo de adorno para dar estatus. Luego nos encontramos las fíbulas. Una fíbula pues es un broche, un imperdible. Ellos normalmente se vestían con túnicas más o menos largas y luego para abrigarse utilizaban mantos. Y el manto se sujeta en un hombro o en los dos con las fíbulas que veis ahí. La de la izquierda, la anular, es más básica, más corriente, y la de la derecha es un poquito más elaborada. Son fíbulas de tono. No, suelen ser de bronce, de latón. Oro es más raro. ¿Ah, sí? Sí. Tienen que ser resistentes porque normalmente el manto pesa bastante. ¿Vale? Entonces tienen que ser resistentes, etc. Y son objetos de cierto prestigio. Vale. Luego hemos dicho que aparte de la artesanía, pues nos encontraríamos el comercio. El comercio sector terciario nos daría noticia a través de las monedas que hemos encontrado. O sea, los carpetanos adoptan la moneda y tenían cecas en varias ciudades.
¿vale? Y algunas de las monedas que se han encontrado es aquí en Alcalá de Henares, ¿vale? En la primitiva Complutum, pues parece ser que había una ceca de producción de moneda. Una ceca es una fábrica, entiendo. Sí, es un lugar donde se acuña la moneda. Ajá. Me he adelantado un poquito hablando de la sociedad. La sociedad carpetana, todo lo que sabemos de ellas es a través básicamente de los enterramientos. Ajá. Y casi todos los que se han conservado son los enterramientos de cierto nivel. Ajá. ¿Vale? Porque claro, un pobre, un campesino que no tuviera, pues los carpetanos incineraban a los muertos. Ajá. Las cenizas las guardas en un saco y las entierras en el suelo. Ajá. Entonces eso no se ha conservado. Ajá. Alguien que tuviera un poquito más de nivel, pues ya se manda a construir un nicho, se elabora una cerámica, dentro se introducen objetos, etc. Eso sería interesante también verlo en un programa, la cultura de aquellos que incineran y de aquellos que entierran. Es muy, 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 muy curioso. Sí, es un poco las dos grandes tradiciones que hay. Hay otra por ahí un poquito más rara, pero bueno, es la de exponer el cadáver y que se lo coman los animales. Ah, sí. A mí nunca había pero sí, oído las eso. principales son esas dos. Nunca había oído eso. Entonces, en la sociedad carpetana, pues tendríamos una gran masa de campesinos. Ajá. Y que se cree que originariamente era una sociedad más bien igualitaria, ¿vale? Eran un pueblo no demasiado rico y por tanto no había grandes diferencias. Con el paso del tiempo, esto ocurre en todas las sociedades, se empieza a ver una jerarquización. La jerarquización sería prácticamente a nivel local. O sea, no hay nada parecido a un rey de la Carpetania, que sepamos. Hay algún líder o algún caudillo, pero la Carpetania no tenía reyes, no tenía senado. Entonces funcionaban como si fueran municipios autónomos. Pequeñas tribus, digamos. Cada ciudad se organizaba a través de un consejo de lo que podríamos llamar ancianos, ¿vale? Que sería una especie de senado. Y luego entre ellos, pues funcionaban a través de pactos de tipo personal. O sea, es como si firmaran alianzas entre los cabezas de familia. Y aquí hemos encontrado un objeto muy curioso, que son las téseras de hospitalidad. ¿Téseras? Sí, es eso que tiene ahí la imagen. Ajá. Recuerda a los objetos que hay hoy en día, que es como dos corazoncitos, Sí, y tú se lo das a tu sí. pareja o tal, Sí, un llaverito. qué bonito. Sí. Pues es la misma idea. O sea, en una parte de la tésera aparece una descripción que se corresponde con la que hay en otra. Son dos piezas que encajan. Y cada persona tendría una. Entonces, en un lado pondría, pues yo, Víctor, soy amigo de Manuel. O sea, Víctor, de la tribu de Complutum, soy amigo de Manuel, que vive en, yo qué sé, Villalbilla. Entonces, eso nos ligaba personalmente. Y establecía una obligación entre nosotros y nuestras familias. Entonces, si tú acudías a Complutum, eso funcionaba como si fuera una especie de pasaporte o salvoconducto. Y en caso de necesidad, yo debería de ayudarte. Claro, entonces si esto lo multiplicamos por toda la Carpetania, pues tenemos un montón de lazos personales que en caso de ayuda se pueden movilizar. ¿Vale? Qué interesante. Sí, es muy curioso. Con lo cual así ellos se organizaban, digamos, a nivel local y únicamente cuando había algún tipo de problema, imagino que enemigo externo, era cuando acudían. Sí, a nivel local, básicamente, pues es un poco como hasta hace no tanto en España, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ser el cura, el médico y el alcalde, pues serían un poco los propietarios más ricos, los que tuvieran más ganado, los que tuvieran mejores tierras. Claro, eso te da una posibilidad de tener una casa más grande, poder contratar o tener sirvientes, incluso esclavos, parece ser. Podrías tener también trabajadores y, si vienen mal dadas, un mejor equipo para la guerra. Entonces, claro, eso te da más posibilidades de salir vivo. Claro. Y eso es que es una pregunta que te iba a hacer antes, que imagino es una pregunta retórica, porque claro, todo esto lo sabemos por los enterramientos que tú mencionabas, porque se enterraban con sus enseres, con una cierta de... Claro, el problema que tenemos, normalmente al hombre al hombre, a la mujer también, se le incinera y todo lo que sea orgánico desaparece.
Entonces luego se suelen enterrar, o sea, se apartaban del cadáver antes de incinerarlo, Sí. se apartaban los objetos de metal. Ajá. Entonces luego se depositaban las cenizas en la urna y dentro de la urna muchas veces hemos encontrado fíbulas, hemos encontrado la hebilla del cinturón. A veces en el mismo enterramiento hemos dicho que se hacía como una especie de nicho, se depositaba la urna y alrededor aparecían pues armas, por ejemplo. Ahí está. Una espada que estuviera inutilizada, doblada, una lanza, una daga, ese tipo de cosas. Y luego normalmente se dejaban ofrendas. Hemos encontrado restos de alimentos, de bebidas, flores. Por lo tanto, es un poco esa idea que también tenían los egipcios de para que les sirva para el más allá. Eso no está tan claro. Si creían en una especie de más allá. A ver, debemos de suponer que sí, porque si son celtas y se han encontrado aquí restos de divinidades celtas, debían de tener creencias de este estilo. Pero que fueran tan desarrolladas como los egipcios, eso ya es mucho decir. Pero bueno, que se existía una especie de paso al más allá, de camino al más allá, sí. Entonces, claro, a partir de esos enterramientos, pues hemos reconstruido cómo podrían ser determinados individuos, ¿vale? Hemos empezado a suponer cómo podría ser su papel en la sociedad, cómo se podrían relacionar entre ellos, etcétera. Lo que sorprende un poco, ya no te interrumpo más, lo que sorprende un poco es las ofrendas para el más allá, pero quemando el cuerpo, incinerándolo, ¿no? Eso... O también igual choca desde nuestro punto de vista, claro. Sí, a ver, normalmente choca desde nuestro punto de vista porque nosotros venimos de una tradición más judio-cristiana, ¿vale? Entonces los judíos son de los que consideran, junto con cristianos y musulmanes, que hay que enterrar el cuerpo. Pero lo que predominaba en Europa antes de ellos no es eso, es la incineración. Los propios romanos incineraban a sus muertos, ¿vale? Tenían los dos, pero sobre todo incineraban. ¿Qué ocurre? Claro, que incinerar un cadáver no es barato. Se utiliza muchísima madera y los procesos no eran iguales. Y luego ellos creen en el alma. Entonces, muchas veces estos enterramientos se han encontrado junto a vías de agua, se han encontrado cerca de ríos, junto a algún pozo con agua. Entonces, se cree que ellos asociaban el agua y ciertas divinidades con el más allá. Vale, entonces, sería como un poco la vía para ir al otro mundo. Tiene sentido. Sí. Y bueno, hemos dicho que los carpetanos pues aparecen, bueno, viven más o menos en torno al siglo V Sí. y hasta el siglo III-II antes de Cristo. ¿Vale? Ahí es cuando aparecen como un fogonazo en la historia, tenemos un poquito más de protagonismo y se nos nombra algún episodio pintoresco en el que participan y que, pues bueno, eso yo creo que será para otra historia, para otro día, que os conté el final de los carpetanos y cómo nos romanizaron. Me parece estupendo cómo has dejado el suspense y nada, como se dice, con la miel en la boca, deseando que llegue el siguiente episodio para que nos cuentes qué pasó con los... En el próximo episodio pues... de las batallitas de Víctor, a la que, por cierto, nos podéis escribir. Tenemos, ante las numerosas peticiones de que tengamos correo electrónico, ahí lo podéis ver en pantalla. El correo es sencillito, es irrefutable, como hemos visto hasta ahora con los nombres. lasbatallitasdeVictor@yahoo.com. Nos podéis escribir ahí comentando todo lo que se os ocurra y aceptamos también peticiones. Así que nada, muchísimas gracias, Víctor, de nuevo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Las Batallitas de Víctor.